visteis en el vídeo anterior, empezamos la Freshers Week, que tengo por aquí el documento que os voy a enseñar, y es que en el vídeo anterior ya empezamos con el primer evento de toda esta semana, en la que vamos a tener tantas actividades sociales para conocer la ciudad, para conocer el college y sobre todo para conocer a nuestros compañeros de St. Hilda's. Ya tuvimos el primer evento que podemos ver por aquí, que tuvimos esa meetup en el jardín del college. Todos estos eventos obviamente organizados por el college, pero también por la universidad, donde podemos encontrar otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, como la noche de quiz, tours del college, cenas informales, movie night. Tenemos también otras inducciones de librerías, etcétera. Tenemos también otros cursos que tuvimos que hacer, por ejemplo una barbacoa que tuvimos que organizó el equipo de remo. Tenemos también la feria de Freshers, que también os voy a enseñar en este vídeo, y muchísimas otras cosas que también han pasado aquí y que poco a poco vamos a ir viendo, ya que son actividades que, como veis, han durado varias semanas y que tienen experiencias muy diversas, desde barbacoas hasta ese gran día de matriculación tan especial que pronto tendréis en el canal. Tendremos que ir a comprarnos esa gaun, esa capa, toda esa indumentaria especial de la Universidad de Oxford, y por supuesto también esa gran cena de graduados. Así que no os perdáis ningún capítulo de esta gran serie porque viene mucho contenido. Aprovechando la vitamina D y comiendo afuera ahora que podemos, que todavía es octubre, porque en cosa de 1 o 2 semanas va a empezar a hacer mucho más frío. Eso ya no va a estar a esta hora del día, que son las 4, y vamos a tener que cubrirnos de la lluvia. Así que aprovechando de los pequeños placeres ahora que podemos. Una de las primeras actividades que tuvimos fue ese Quiz Night, que fue un momento muy especial porque fue el primer momento en el que comencé a conocer a más gente que hoy podría considerar mi grupo de amigos de aquí, de la Universidad de Oxford y especialmente de mi college. Fue bastante divertido, había varias categorías, nos dividieron en equipos, tuvimos luego una clasificación, quedamos terceros, así que muy contento por ello. Pero bueno, cosas muy interesantes sobre la universidad, sobre el college, sobre cultura básica, muy chulo. Ese evento más social, bueno, al final la Freshers Week es para eso, para conocer gente y tener actividades sociales, y lo sumamos a la lista. Tras el Quiz Night, lo que tuvimos fue una cena de bienvenida, donde continuamos conociendo a más gente. Hicimos una mesa bastante internacional de gente de todas partes, desde Estados Unidos, Australia, Polonia, Europa, obviamente varios países, porque es más próximo a Reino Unido, por tanto es más común, pero personas básicamente de todo el mundo, de carreras totalmente distintas. Así que fue una velada muy enriquecedora también, por conocer diferencias culturales, por ejemplo, personas que han estudiado en MIT o de personas que han vivido en Asia, en países que no sabéis ni siquiera poner en el mapa. Así que muy chula esta experiencia que acaba de comenzar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Primer día de laboratorio. Todavía no voy a empezar a hacer experimentos, pero tenemos que ir ahora mismo al laboratorio a tener una reunión con la jefa, con la investigadora principal y con los coordinadores de investigación para que nos expliquen cómo funciona el grupo, cómo nos vamos a organizar, cómo funcionan las mentorías. Así que vamos para allá y os sigo contando. Bueno, pues ya estamos en el laboratorio. Es este edificio gigante y colorido que veis aquí detrás, así que vamos a entrar, vamos a tener esas reuniones y os cuento. Chicos, ¿cómo estáis? Ya hemos salido de las reuniones que teníamos, ha sido increíble, estoy súper contento. Hemos estado 8, porque somos 8 los nuevos PhDs que empezamos en el grupo, y nos hemos juntado con la investigadora principal. Nos ha estado inspirando muchísimo, contándonos cómo va a ser todo este año, los 4 años que vamos a desarrollar de doctorado, todo lo que vamos a hacer, las posibilidades y oportunidades que tenemos en cuanto a traslación, etc. Y no puedo estar más emocionado y contento por empezar. Enseguida tenemos ya sesiones de iniciación, todas las inducciones que tenemos que realizar, y por fin comenzamos a trabajar en
nuestros proyectos. Ya hemos empezado a definir un poco también con otras personas del grupo, un poco por dónde van a ir cada uno de los proyectos, las colaboraciones que vamos a tener con clínicos, con partners de la industria y otros aspectos, y nos han empezado a contar un poco cómo va a ser todo, así que no os puedo decir que estoy súper feliz y con muchas ganas de empezar esta nueva aventura. Obviamente no he podido grabar nada porque han sido reuniones privadas, pero ya os iré trayendo material al canal, aunque no pueda traer obviamente nada de lo que hago, ya que es material confidencial, pero al menos alguna imagen mía trabajando o algún recurso. Es un sueño poder estar aquí. Además nos han dicho que han estado recibiendo 50 mails diarios de personas que querían entrar al grupo durante todos los días de todo el proceso de admisiones, una cosa que es absurdamente loca, ya que únicamente nos han seleccionado a 7, 8 para poder empezar aquí nuestro doctorado, o sea que podéis imaginar el nivel de competición. Y nada, no puedo estar más agradecido de poder estar aquí, por la oportunidad tan increíble que supone, por las posibilidades que voy a poder desarrollar, la gente que voy a poder conocer y las oportunidades que voy a poder también trabajar, así que vamos a por ello. Y muchísimas gracias también a vosotros por todo vuestro apoyo. Obviamente el primer día de laboratorio no pude grabar absolutamente nada, como os acabo de comentar, pero justo vinimos y mira qué coincidencia a la sala en la que me encuentro ahora mismo. Aquí nos estuvieron explicando diferentes cosas sobre el grupo de investigación y otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Una sala muy interesante de reuniones, como estáis viendo. Y bueno, ese mismo día lo que hicimos fue ir a cenar al college con varios de nuestros amigos, el polaco y el inglés, que vais a ver ahora, y que son muy graciosos. Oh my god. For the YouTube. Yeah. Good today. Spanish. Viven how to flag. Español! Viva España. Viva la Spain! Viva España. Listen, remember to like and subscribe and hit that notification bell to stay up to date. Bueno, y al día siguiente lo que tuvimos fue el primer día de reuniones, una exposición dentro de nuestro departamento, donde el equipo directivo del departamento del que formo parte nos explicó un poco más sobre nuestro programa de doctorado, cómo funciona, cómo se organiza, y donde pudimos también conocer a más compañeros de otros campos de investigación. El equipo directivo se hizo cargo de destacar que nuestro departamento solamente tiene un camino para tomar, y es hacia abajo, porque somos el top 1 mundial. Ya os podéis imaginar, la verdad que fue muy gracioso, pero también muy inspirador el saber que estás dentro de un departamento que es top mundial, más allá de lo que digan los rankings, porque al final hay muchos rankings, hay muchas métricas. Simplemente tú mismo eres consciente cuando estás en un laboratorio, cuando estás en una universidad, si esa universidad es puntera, si la gente que está a tu alrededor te inspira, si puedes aprender muchísimo de ellos, como es mi caso, y como tan agradecido estoy de poder estar aquí, teniendo esta increíble oportunidad, más allá de lo que puedan decir los rankings. Pero fue un momento muy gracioso y por supuesto también muy inspirador, porque seguir luchando por mantenerte en el top es algo que motiva mucho. Esa misma noche teníamos algo muy especial también, porque teníamos la gran barbacoa organizada por el equipo de remo, lo que significaba comer muchísima carne y después tener un reto de remo. El más rápido en 100 metros se llevaba una botella de Prosecco. Así que vamos a ver qué tal lo hice y qué tal lo hicieron mis compañeros, que alguno hizo un poco de trampa, porque dijeron que no habían hecho nunca, y parece ser que en Francia habían estado entrenando bastante. Como estáis viendo en mi toma, la verdad es que el asiento no
recorría bien la distancia y por tanto al ir hacia atrás te resbalabas. También es verdad que yo no tengo la técnica porque nunca he hecho remo, entonces es todo mucho más complicado. Por mucha fuerza que tengas, si no hacéis bien la técnica vas a tardar mucho más tiempo. Pero bueno, me resbalé del asiento porque no estaba demasiado bien engrasado y ya no podía utilizar las piernas y solo tiré de brazo. Y bueno, no ganamos, pero mi amigo Swan fue capaz de vencer a todos. Obviamente había hecho remo antes, pero estuvo muy bien, fue muy divertido. Ahora la pregunta es, ¿me voy a comprometer a apuntarme al equipo de remo? Tengo 3-4 años aquí en la Universidad de Oxford. Es un deporte, como ya sabéis, súper famoso y súper típico de aquí. De hecho, hay una carrera muy famosa que ya visteis el año pasado en el canal en Cambridge, entre el mejor equipo de Cambridge y el mejor equipo de Oxford, en el río Támesis de Londres. Una carrera histórica en la que el año pasado Cambridge ganó las dos, la de mujer y la de hombre, y donde creo que Oxford ha ganado más históricamente, así que este año la veremos. Igual podemos ir en persona a verlo y también puedo grabarlo para el canal, pero bueno, quién sabe si me comprometeré a unirme al equipo de remo, porque al final es un gran compromiso entrenar muchas horas, muchos días a la semana a las 6 de la mañana. Se levanta antes de ir a trabajar para poder utilizar ese espacio y que no haya problemas, porque es un equipo de 8 y los 8 tienen que ir en la barca, porque si uno falla, el equipo ya no puede entrenar porque necesitas a todos los integrantes para estar remando. Así que ya veremos a ver si me apunto ahora. Y por fin llegó ese día tan especial, esa feria de asociaciones, empresas, clubs, sociedades de la Universidad de Oxford, en la que fuimos a visitar en el Grand Examinations School. Fuimos con nuestra amiga Katarina de Serbia, que ya había estudiado su carrera en Oxford y nos guió bastante bien sobre dónde teníamos que pararnos, con qué sociedades era mejor hablar, con cuáles pasar más tiempo, en cuál centrarnos. La verdad es que yo estaba muy centrado en deporte. En primer lugar me apunté, ahora como vais a ver, a boxeo y alguna otra actividad más, y también a todas aquellas sociedades o clubs de emprendimiento, biotecnología, biohacking y muchísimas otras cosas que vais a ver que son súper interesantes. Es un sitio muy guay para conocer gente también de la universidad, de otros colleges, de otras sociedades, para seguir conociendo más personas, creando conexiones que puedan ser interesantes, porque al final si compartís una pasión con una persona es más probable que seáis más parecidos en más cosas, y esto a mí me ha pasado a lo largo de mi vida. Por ejemplo, en la carrera mi mejor amigo era exactamente igual que yo, y el hecho de que estudiara una carrera similar a la mía, porque no era biotecnología, estudiaba ciencia de datos, hacía que pudiera tener otros gustos también parecidos o no, pero coincidíamos en un montón de gustos, y esto también me ha ido pasando a lo largo de mi carrera en Holanda, obviamente también en Cambridge, y me está pasando también ahora mismo en Oxford. Así que si queréis aumentar vuestra network y queréis conocer a personas que sean afines a vosotros, os recomiendo que hagáis cosas y que os apuntéis a eventos que os puedan interesar, porque probablemente ya conoceréis a personas que también compartan otros gustos además de ese. Obviamente también conoceréis a personas que no, pero es un lugar muy interesante por donde empezar. Es una locura, está todo lleno de sociedades distintas y bueno, es muy agobiante porque no sabes a cuál unirte de todas, de cuál coger folletos o de qué cajas coger. Como veis, Examinations Schools es masivo, albergó a muchas asociaciones, sociedades y clubs muy interesantes. Hablamos con muchísimas de ellas. Ahora queda la pregunta de ¿me uniré a alguna? ¿Crearé la mía propia, como hice en Navarra, donde creé la Asociación de Biotecnólogos de Navarra? Y organizo muchísimos eventos con empresas, investigadores destacados, startups, macrofarmacéuticas, gobierno de Navarra y también Ayuntamiento de Pamplona y muchísimos otros agentes como las universidades. Pues el tiempo dirá, tenemos 3-4 años, tenemos mucho tiempo, muchas ganas de hacer cosas, de explotar también este canal de YouTube para poder seguir ayudando a muchas personas, así que el tiempo dirá. La verdad que la magia de estar en Oxford, igual que el año pasado en Cambridge, es que hay 1000 eventos. O sea, por ejemplo, ahora mismo son las 7 y en una hora hay una charla de biotecnología muy interesante en uno de los colleges a la que vamos a ir porque viene un inversor que va a hablar sobre innovación en biotecnología sanitaria. Así que también más oportunidades para conocer gente, para aprender de personas muy inspiradoras y para seguir aprendiendo. Así que
hay que decidir que sí a todos los planes interesantes, estar atento a todas estas sociedades porque organizan eventos muy interesantes también y conocer a más personas que puedan sumar a tu aprendizaje. Ya estamos, chicos, por Londres, tal y como podéis ver un poco por el paisaje que tenemos alrededor. Vamos a ir ahora hacia el hotel que nos ha puesto la Caixa para dejar la maleta, para dejar todo, para comenzar esta jornada intensiva y os voy contando.